Presentamos Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas. Buenas noches, no se complique, viva feliz. Ay, mis amigos y mis amigas, qué alegría en esta noche de hoy, miércoles, nosotros disfrutando de este momento, dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Hoy, en Anímate, tú decides, voy a tener la dicha de entrevistar a Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo emérito de San Isidro General, con motivo de la publicación de su libro, La Eucaristía, el regalo más grande de Dios a la humanidad. Es realmente impresionante y sobre todo, la entrevista que le hicimos, las respuestas que nos dio y cómo aprendimos. Así yo espero hoy que usted aprenda y le ponga mucha atención. Vámonos con las informaciones que tenemos para ustedes. Con su ayuda, juntos podemos servir y hacer el bien. El Club de Paz durante estos meses no contará con convenio con institución de gobierno por políticas del mismo. Por ello, su aporte económico es fundamental para seguir brindando nuestra atención. Gracias por su aporte mensual, quincenal o esporádico. Dios multiplique su ayuda económica al Club de Paz. Librería y Soda Católica Donde Juan José. De lunes a viernes le atendemos de 6:30 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Bien rotulado con el Club de Paz en sus ventanas y Donde Juan José. Color verde turquesa, 190 metros al sur de la Catedral Metropolitana en San José. No se confunda, tenemos buena comida, libros del Rosario Blanco, novenas, artículos de Tierra Santa y joyería religiosa a muy buen precio. Librería y Soda Católica Donde Juan José. Les esperamos. Teléfono 22 21 6422. Amigos y amigas, un gran gusto estar con ustedes hoy aquí y estoy aquí a la par de Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, obispo emérito de San Isidro del General. Monseñor, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, Juan José. Bueno, es una alegría para mí estar con Monseñor porque hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con él sobre una experiencia maravillosa que ha tenido él durante muchos años y que ahora nació, ¿verdad? Porque la tuvo ahí incubada en su mente, en su corazón, y tenemos esto que usted está viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Vean qué cosa más interesante. Antes de entrar a hablar del tema, ahí donde está usted en su pantalla, vean qué importante lo que hay ahí. Este es el libro que ha publicado Monseñor, titulado La Sagrada Eucaristía, el mayor regalo de Dios a la humanidad. Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, Orden de Frailes Menores Conventuales. Este libro nos va llevando, dice, en la parte de atrás, de la mano, explicándonos paso a paso la pedagogía de Dios, al dejarnos este misterio que es la Sagrada Eucaristía. Nos recuerda que se trata de la donación de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, por nuestra salvación, para que tengamos vida en esta tierra y luego en la eternidad. El libro, amigos y amigas, es un libro que está formado nada más y nada menos que por 243 páginas. Tiene muchos temas maravillosos, como por ejemplo, ¿verdad?, el gran regalo de la Sagrada Eucaristía, los fundamentos bíblicos de la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Eucaristía en la historia de la Iglesia, la Sagrada Liturgia, la celebración eucarística, sus momentos y significado litúrgico, las dimensiones doctrinales de la celebración, la Sagrada Eucaristía, resumen de los misterios de nuestra fe,
los frutos de la comunión eucarística, la adoración eucarística, la Eucaristía y la unidad de los cristianos, los milagros eucarísticos, los grandes desafíos pastorales de la Eucaristía, y son 12 capítulos. 12 capítulos. Este libro, la Sagrada Eucaristía, el mayor regalo de Dios a la humanidad, usted lo va a poder adquirir ya en las librerías nacionales y lo va a poder adquirir en la librería de donde Juan José. Bueno, después de hacerles esta presentación del libro, ahora sí voy a hablar con Monseñor. Monseñor, cuénteme, ¿cuántos años pasó usted pensando en hacer un libro? ¿Y era un libro de la Sagrada Eucaristía o quería hacer un libro de otro tema? No, a mí la inquietud de escribir algo, ya así más en forma, ¿no? Me vino, no hace muchos años, pero ya tengo 50 de sacerdote y tal vez a una mitad del camino me vino la inquietud de escribir algo. ¿Por qué? Porque yo he tenido que dar en la vida, por voluntad del Señor, muchos retiros. Y esos retiros yo veía que gustaban a la gente, yo veía que yo decía cosas que no eran propiamente invento mío. Eran cosas que el Señor me iba haciendo ver a medida que yo iba dando el retiro, que resultaban para mucha gente novedosas, interesantes y todo, pero eran interesantes para mí, porque yo era el primero que aprendía de todo eso. Y uno de los temas, claro, que siempre digo yo siempre, desde hace años, me ha llamado mucho la atención y he visto una gran necesidad en el pueblo de Dios, es la Sagrada Eucaristía. Pero ya que la idea puede haber cuajado, tal vez hará desde que empecé a ser obispo. En la diócesis yo vi, confirmé la necesidad que tiene la gente de conocer la Eucaristía, precisamente porque la conocemos poco, porque no la valoramos y no la conocemos, y porque la práctica eucarística en nuestras comunidades cristianas a mí me pareció sumamente pobre. Entonces yo mismo me tuve que revisar y yo quise, con todos mis deseos, escribir algo, escribir un libro, digamos así. Nunca fue muy clara la idea de un libro, pero escribir algo sobre ese tema. Y ya cuando por fin el Señor me concedió que yo me retirara y comenzara a ser obispo emérito, me concedió la dicha de ir a esa casa de la Juela, donde encontré el ambiente, el clima, para orar, para meditar, para leer, etc., y para escribir. Entonces empecé, más o menos a mitad del año pasado, ya a pensar en forma cómo hacer un libro sobre la Sagrada Eucaristía. Monseñor, 50 años de sacerdocio, ¿verdad? Bueno, usted se ordena, ¿y cuál es su primera misión cuando usted lo ordena, sacerdote? Yo fui ordenado aquí en Costa Rica, ¿sí?, por Monseñor Quirós, Rodríguez Quirós. Monseñor Carlos Humberto Rodríguez Quirós. Carlos Humberto Rodríguez Quirós, sí. ¡Qué bendición! Va, bueno, yo me jactaba de ser muy amigo de Monseñor Carlos Humberto Rodríguez, ¿va? Sí. Porque cuando yo llegué ahí a Radio Fides, ahí él estaba de arzobispo. Me imagino. Sí. ¡Qué bendición! Entonces, él lo ordenó. Él me ordenó. ¿Y cuál fue la primera misión suya? Y entonces, a mí me querían meter en el colegio y me querían que estudiara psicología. Y yo les decía, si yo acabo de regresar de México, donde estudié teología y estudié también Sagrada Escritura, y qué más deseo tiene uno sin ordenarse, ¿no? Pero ordenarse no tanto para ir a trabajar en un colegio. Yo quisiera estar en un lugar que sea suficientemente de misión, o sea, un lugar más difícil, más. Y me mandaron a Golfito, o sea que en otras palabras me hicieron caso y me mandaron a Golfito. ¿Cuánto tiempo estuvo en Golfito? 2 años nomás. 2 años, ok. Porque, y se sintió cerca del pueblo ahí en Golfito. Mucho, mucho, mucho. Yo disfruté enormemente de esa misión. Yo digo que Golfito es mi primer amor. Muy bien. Porque fueron 2 años
muy intensos, muy ricos, de mucho contacto con el pueblo y con un pueblo muy sencillo, muy humilde, que sin embargo tiene una gran fe y tenía una inquietud religiosa muy fuerte, donde yo encontré para la preparación de los laicos, la formación de delegado de la palabra, etcétera, un campo amplísimo. Y además es un lugar de misión. Bueno, cuénteme ahora una situación así. Usted siempre fue religioso, Sí. ¿verdad? Ok, pero prestaba servicios a la arquidiócesis. No, ¿cómo así? ¿Cómo era? Sur. No, me refiero. Cuando lo mandaron al Golfito, ¿cómo lo mandaron? Porque los conventuales Ok, bueno. estábamos en todas las parroquias de la zona sur. Muy bien. Entonces, ok. Y de ahí de Golfito, la orden lo manda ¿a dónde después? Me pidieron venirme para La Juela para ser formador. Y me dieron la oportunidad de ir a Colombia para prepararme un poco. Y entonces, después de unos meses, ya me pusieron de formador aquí en Costa Rica. ¿Y cuánto tiempo pasó de formador? Muchos años, porque prácticamente casi toda mi vida sacerdote fue más que todo en formación. Bueno, pero cuando desaparece usted, cuando desaparece de nosotros, ¿va? Porque usted iba al Club de Paz, nos iba a la misa y todo, y de un pronto a otro desaparece Fray Gabriel. Bueno, pero ¿dónde está? Bueno, lo mandaron lejísimos. No me mandaron. No. Yo había pedido hacía muchos años ir a misión. Primero, Golfito estuve esos 2 años y quedé con... ¿Cuántos años tenía ya cuando le llegó esa petición que se le hizo realidad? Ya yo fui a la misión, en este caso a Zambia, más o menos, tenía 40, escasamente. A Zambia. Cumplió los 40. Óigame, qué bendición. Hay una realización completa estando allá. Sí. Completa no puedo decir que completa porque allá me pusieron de formador. Cuando yo hubiera querido trabajar más directamente con la gente, más directamente en parroquia. Pero llegaba y lo veían con tanta capacidad, con tanta formación, con tanto estudio que había invertido en la orden, lo agarraban para formar. Sí, y entonces allá estuve no mucho tiempo. En Zambia. Yo creí que iba para África. En ese caso logramos conectarnos con Zambia y allá fui. Allá me llevó el Señor y sin embargo después de 1 año y medio me llevaron para Roma. ¿Qué obediencia hay que tener cuando usted está en una congregación así? O sea, usted simplemente los votos de obediencia donde le dicen tiene que salir. Sí. Y entonces ya lo mandaron para Roma. Ya. ¿Y cuánto tiempo estuvo allá en Roma? 13 años. 13 años en Roma. 13 años. Y ahí también a formación. No propiamente, los 8 primeros años fui el encargado general, el asistente general para las misiones. Y entonces me tocó ser miembro del Consejo General y también asistente para las misiones que tenemos en Asia, África y Australia. Dígame una cosa, monseñor, ¿usted pensaba en llegar así, asistente general y esas cosas? Jamás. No podía estar más lejos de mi mente una cosa tal, ¿no? Cuando yo terminé de estudiar franciscanismo en Estados Unidos, tenía algunos compañeros y compañeras religiosas y religiosos que eran de la India o eran de Australia o eran de no sé qué. Y me decían, a ver si vienes a visitarnos. Pero ¿cómo se les ocurre que yo puedo ir a la India? ¿Cómo voy a ir a la India yo? ¿Cómo voy a ir a Indonesia o quién sabe? Dice, para mí era una locura completa. Y resulta que añitos después estaba visitando regularmente todos esos países. Y bueno, de ahí son los caminos de Dios, los caminos de uno. Ahora, monseñor, ¿Filipinas? ¿Qué pasó en Filipinas? Filipinas, yo después de 8 años en el Consejo General de la Orden, donde querían y me rogaban que yo siguiera, y yo les decía, por favor, no, porque son 6 años más.
Y eso significa estar continuamente de viaje, casi no se baja uno de un avión. Y estar continuamente cambiando de todo, lengua, lugar, cama y comida y todo. Y entonces yo les decía, no, si fuera posible volver a las misiones o así. Fue el general que me dijo que por qué no me mantenía disponible para algo, pero no me dijo qué. Y a los días me llamó para Roma de nuevo y me puso 5 años en el seminario internacional nuestro. No puede ser. Ahí estuve de rector, estuve 5 años. Y me tocó también ser superior de la comunidad, porque eso es una facultad teológica nuestra. Y ahí estuve 5 años. Y después de esos 5 años yo le decía al mismo general, que él estaba todavía, si era posible volver a la misión, porque totalmente mi deseo misionario quedó aparentemente frustrado, ¿no? Y que si era posible volver a algún país de misión. Y entonces él me dice, ¿por qué no vas a las Filipinas, donde hay un problema muy grande de liderazgo y necesita ser reorganizado, esa comunidad y no sé qué? Y me mandaron allá como superior, como custodio en las Filipinas. Y estuve 4 años, lo suficiente, eso 4 años significa un periodo, lo suficiente para que ellos se organizaran y por fin, con costos, pero lograron elegir a un superior filipino. Muy que bien. Era la cosa más lógica que tenía que suceder. Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Umaña, obispo emérito de San Isidro General, aquí, yo interrogándolo, yo feliz de escucharlo y que él nos cuente todas estas cosas, porque la gente lo ve a un obispo y la gente ni se imagina todas las peripecias, todo el calvario que pasa, porque, y más cuando es religioso, que lo mandan para acá y para allá. Mi pregunta, en todos esos pueblos que usted estuvo y que compartió, ¿sintió esa falta de compromiso con la Eucaristía y sintió esa mecanicidad que le llamo yo muchas veces a los rituales y que caemos en esa mecanicidad como automáticos? Ni sabemos lo que estamos haciendo. En todos los pueblos sintió eso. Sí, como te decía, no fue mi contacto en esos países de misión, no fue muy directo con el pueblo. ¿Por qué? Porque uno está siempre con los seminaristas, con los muchachos que se están formando, si estaba como formador, ¿no? Sin embargo, yo iba a ayudar a los pueblos cuando podía y en el fin de semana sobre todo. Y uno ve el gran desconocimiento absoluto, no solamente acerca de la Eucaristía, el gran desconocimiento de Dios y el gran desconocimiento a la ausencia de Jesucristo. Entonces está uno en lugares como viajando así tan regularmente como tenía yo que viajar a Asia, a Australia o África, y uno dice, aquí hace falta Jesucristo, aquí hace falta, y no se diga la Eucaristía, porque si hace falta Jesucristo, lógicamente que la Eucaristía no tiene lugar. Y entonces yo sufrí por ver que ni los sacerdotes valorábamos suficientemente ese problema. Sí, es cierto, nosotros vemos que la gente cree poco o que son continentes casi descreídos o, en fin, muy lejos del cristianismo. Pero a mi parecer no parece preocuparnos mucho eso. Y eso me dolió a mí siempre. Y yo llegué a la conclusión, no tanto una conclusión así racional mía, sino que el Señor me hizo ver que la razón de ser en el fondo es desconocer a Jesucristo y automáticamente desconocer la Eucaristía que Él nos dejó. Y como la Eucaristía, lo principal que Él nos dejó, pues automáticamente desconocer una cosa, desconocer la otra. Y seguí creyendo y empecé a creer todavía más de que la Eucaristía era un tema que tenía que tratarse y teníamos que los cristianos conocerlo más a fondo. Y por eso allí el libro, sí es cierto que está hecho para los laicos, pero también tiene muchas partes que se refieren a los sacerdotes. Monseñor, yo siempre que podía comunicarme con usted, de alguna manera, y ya cuando usted era obispo de San Isidro General, yo siempre
le pedía Cuando mucho. cometieron ese error. Cometieron ese error. Le pedía a Dios siempre que usted anunciara el evangelio, yo le decía, y le mandaba mensajitos a usted, bueno, pero yo le ponía siempre algo a usted. Yo le decía, anunciar, ¿verdad? Y denunciar, ser profeta, ¿verdad? Ser profeta en su ministerio. Yo siento, monseñor, leyendo el libro, ¿verdad? Yo siento el libro que esto es un llamado, profético, y esto es un llamado de denuncia para nosotros los cristianos, los católicos, bueno, para los católicos y para todos los cristianos, porque así como usted presenta este regalo de Dios, no solo para los católicos, aquí usted bien lo dice, el mayor regalo de Dios a la humanidad. O sea, yo digo, y nos estamos perdiendo claro. Este regalo. Claro. Ignorándolo, nos perdemos por completo. Es más, si lo tenemos, si no lo valoramos, es casi como si no lo tuviéramos. Ahora que decís eso, yo a través de los años que fui pasando, y San Isidro fue una gran ayuda para mí, me di cuenta, los recuerdo de esas cosas que vos me decías, ¿verdad? La importancia de denunciar y anunciar, en fin, de ser profeta. Y siento que yo lo fui poco, aunque traté al máximo de serlo en aquello poco que pude. Pero una de las cosas principales del libro es ser una denuncia de una carencia muy grande que hay en nuestro pueblo, que comenzando con los sacerdotes y con la jerarquía, no parecemos suficientemente preocupados de ese problema. Y después, el libro tiene también capítulos que son de formación. No son como una especial denuncia, pero son capítulos de formación. Lo que la gente necesita, sobre todo, en primer lugar, formación eucarística. Entonces yo veo dos partes muy importantes en el libro. Esa parte de denuncia, esa parte de protesta, porque es una protesta. Y segundo, de la parte de la formación que la gente necesita. Y sin embargo, la parte que considero yo más importante, en donde yo siento que el Señor más me trabajó a mí, porque lo otro es casi recurrir a libros o a cosas que ya más o menos se saben, pero donde yo siento que aporto algo, porque el Señor me lo fue dando, es en la parte de eso de denuncia. Monseñor, yo llego y comienzo a leer el libro, ¿verdad? Y voy pasando y repaso y vuelvo y esto. Un día estos en la madrugada, me comencé a sentir yo esto y voy a aprovechar y se lo pregunto a usted, así directamente con la confianza que le tengo y delante de todos los televidentes. ¿Qué requisitos puso Jesús para comer su cuerpo y para beber su sangre? ¿Cuáles son los requisitos que puso Jesús directamente? Porque, bueno, ya uno lee las cartas de San Pablo y ahí San Pablo dice un montón de paquetes, de cosas ahí, y entonces muchas veces nos quedamos por la tangente y nos olvidamos del banquete del Señor. Mira, yo siento que el Señor puso muy pocos requisitos, en el sentido de que le entregó ese gran regalo a gente que estaba muy mal preparada. Está bien que habían caminado 3 años con Él, pero no habían entendido nada, muy poco lo que habían entendido. A esos, supuestamente hacia el final de su vida, porque así lo narran los sinópticos, les entregó la Eucaristía. Nada más dice el texto que antes de padecer, Él quiso entregarlo. Y muy pocos requisitos, porque digo yo, porque no les dijo, miren, ustedes tienen que irse a confesar antes de que... No les dijo eso, no había tal de confesión en ese momento, no creo. No les dijo, tienen que juntar las manos, hincarse para recibir
para comer mi cuerpo y beber mi sangre. Nada. Un grupo de gente ignorante que no había entendido nada de él les dijo un buen día: tomen y coman, y tomen y beban. ¿Pero cómo? Y yo he hecho esa pregunta y quisiera hacérselas a ustedes. Pero cuando el Señor dijo antes que iba a dar a comer su cuerpo y a beber su sangre, los sinópticos, por ejemplo, no son testimonio de eso para nada. Quiere decir que el día que lo dijo fue una total sorpresa. Tiene que haber sido una gran sorpresa para los discípulos. Y el mismo Juan, que es el que habla, que supuestamente habría un capítulo 6 donde él hace un discurso eucarístico, supuestamente antes o mucho antes del día de la cena, el mismo Juan dice que después algunos dijeron: esto es muy difícil y querían retirarse. Y les dijo: Señor, si quieren, retírense. Entonces, por una parte eso, pero por otra, la Eucaristía, desde que el Señor nos la dejó, es muy exigente. ¿Por qué? Porque ¿quién se va a atrever a comerse al Señor? A comer el cuerpo y la sangre y a beber la sangre del Señor. Quien lo haga tiene que ser muy atrevido, porque tiene que darse cuenta, y se dará cuenta tarde o temprano. Creo que ese fue el propósito del Señor. Estos son los ignorantes y no van a entender ahora. Pero yo no tengo más tiempo, yo tengo que dejarles esto y ya lo entenderán con el tiempo. Y efectivamente así fue. Supuestamente la iglesia primitiva y la iglesia de todos los tiempos ha ido poco a poco entendiendo ese gran misterio. Pero muy exigente, ¿por qué? Porque para uno tener el valor, el atrevimiento, la osadía de comer el cuerpo y beber la sangre del Señor, tiene que saber que tiene que aceptar al Señor. Si no lo acepta plenamente, y aceptarlo quiere decir aceptar su palabra, su evangelio, mentira que está preparado para comulgar. No es cuestión de juntita las manos, o cuestión de si has ayunado antes, o cuestión de si te has ido a confesar. Tienes que estar preparado porque tienes que estar dispuesto a cambiar de vida. Es decir, tienes que haber aceptado un camino nuevo de vida, donde el Señor es el centro de tu vida, y entonces puedas acercarte a comer su cuerpo y beber su sangre. Por eso es que yo resumo esa pregunta tuya así. Pidió muy poco, pero después nos dimos cuenta que era mucho lo que estaba pidiendo y mucho lo que se exige para poder atrevernos a comer su cuerpo y beber su sangre. Monseñor, el libro, todos estos 12 capítulos, ¿cuánto tiempo le llevó en la revisión, en el repaso, con sus hermanos de comunidad? ¿Cómo fue ese proceso para decir ya, bueno, aquí está ya el libro, ahora sí, darlo a la imprenta y vámonos, que Dios haga la voluntad de Él? Es un proceso bastante largo, porque hay que empezar uno orando y pensando mucho. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a distribuir? ¿Cuáles van a ser los capítulos? Todo ese trabajo mental y ese trabajo de oración y ese trabajo de reflexión y también de consulta, porque yo por lo menos algunas veces consultaba con mis hermanos de comunidad. Llevó buena parte del año pasado, tal vez unos 4 meses, porque yo había tiempos en que sacaba para dar retiros o para otras cosas, pero de trabajo intenso, por lo menos yo diría que unos 4 meses del año pasado y otros 4 meses o más o menos de este año. Muy bien. El resto fue ya revisar el texto, darlo a leer a otros, etcétera. Después hacer todos los trámites que hace ya la imprenta, ¿no? De diagramación y de impresión, etcétera. Y todos los trámites, que eso es lo que ha llevado hasta esta parte del año, hasta ahora que sale. Muy bien. Amigos y amigas, ustedes van a poder tener el libro, ¿verdad? La Sagrada Eucaristía, el mayor regalo de Dios a la humanidad, de Fray Gabriel Enrique Montero. Le agradecemos profundamente, Monseñor, este tiempo, y que Dios me lo bendiga mucho y amén. A seguir adelante. Amén, gracias a ustedes también.
Dios me lo cuide Vale, mucho. gracias. Gracias. Hemos presentado Anímate, tú decides, con el animador de vida licenciado Juan José Vargas Fallas.